Empuje en una masa de suelo. ¿A qué se denomina empuje en una masa de suelo? Bueno, empuje o también presión lateral es la presión que el suelo ejerce sobre un plano horizontal. La aplicación más común de esto son eh, para el diseño de zapata, para túneles y para determinar la fricción del terreno en la superficie de la cimentación cuando la cimentación se encuentra a grandes profundidades. Tendremos los diferentes tipos de empuje: empuje activo, empuje pasivo y empuje en reposo. El empuje activo: se produce este tipo de empuje cuando la estructura de contención se desplaza o gira hacia el exterior y por lo tanto el terreno se descomprime. El empuje pasivo: este sucede cuando el elemento de contención se desplaza o rota hacia el interior y por lo tanto el terreno se comprime. Luego tenemos el empuje en reposo, que este sucede como un estado intermedio entre los anteriores empujes, donde la estructura prácticamente no sufre ninguna deformación y el empuje es similar al estado tensional del terreno inicial. Aquí vemos lo que es presión de tierra en reposo. Vemos una masa de suelo que se encuentra a una profundidad Z. Eh, um, Está siendo analizada esta presión, la presión que ejerce en un muro AB. El muro es infinito, por eso no vemos la parte de B acá. Y está siendo sometido a esfuerzo tanto vertical, como ese esfuerzo efectivo vertical que está acá, y al esfuerzo efectivo horizontal, que es este que está aquí. Para arcillas preconsolidadas, el coeficiente de presión de tierra se aproxima con la siguiente ecuación: K sub 0, normalmente consolidada, multiplicada por la raíz de OCR, donde OCR es la tasa de preconsolidación. Ojo, el K sub 0 efectivo, o K sub 0, representa la presión activa en el empuje en reposo, es decir, presión activa en reposo. Bueno, para calcular el OCR se calcula utilizando la ecuación que vemos aquí a continuación. Presión de preconsolidación entre presión de sobrecarga efectiva presente. La magnitud de los K sub A, es decir, de el coeficiente de presión activa, en la mayoría de los suelos va a variar entre 0.5 y 1. Como vemos acá en este gráfico, estamos observando lo que es la distribución de presión de reposo de un muro de una altura H con una fuerza total P sub O a una longitud del muro, aplicada a una longitud del muro de H tercios. Por lo que el P sub O va a ser igual al área general de la figura, que la calculamos como un medio de la base por la altura. Un medio de mi base por altura. Pero ¿qué pasa? Utilizamos aquí lo que es h cuadrado, porque como estamos viendo, mi h se multiplican y me queda h cuadrado. Ojo, el K sub O lo calculamos como 1 menos el seno del ángulo. La presión de tierra en reposo para un suelo parcialmente sumergido. En la figura nos está mostrando un muro de altura H con un nivel de agua freático a H sub 1, localizado en la profundidad, como les dije, H sub 1, debajo de la superficie del terreno, y no hay agua presente en el otro lado del muro, es decir, esta parte de acá del muro. Este empuje en reposo se puede calcular con la siguiente ecuación: el esfuerzo H, es decir, el esfuerzo horizontal efectivo, va a ser igual a K sub O, que ya vimos cómo se calcula, multiplicado por el peso específico del suelo por la profundidad Z. Aquí estamos observando varias de las ecuaciones que vamos a utilizar en este tema. En esta vamos a utilizar una para determinar la presión sobre el muro que se encuentran a partir de componentes de esfuerzo efectivo
y la presión de poro, de tal manera que la calculamos de esta forma. Como el esfuerzo efectivo su cero va a ser igual al peso específico del suelo multiplicado por la altura 1, eso sumado con el peso específico multiplicado por z y el peso específico multiplicado por h menos por h sub 1. Aquí vemos la fórmula de lo que es el empuje, la fórmula del empuje. Vemos lo que es el estado pasivo de Rankine, donde estamos viendo una masa de suelo que se encuentra sometida a esfuerzo tanto horizontal como vertical efectivos. Vemos un muro de longitud AB y con los esfuerzos que se presentan en esa masa de suelo realizamos este círculo de Moore, donde estamos presentando lo que es el esfuerzo cortante en función con el esfuerzo normal. La teoría de Rankine de las presiones de tierra activa y pasiva. El término del equilibrio plástico en los suelos se refiere a la condición que cada punto de la masa del suelo está a punto de fallar. Como vimos en la figura anterior, el suelo, que ya se ilustró, la cual está limitada por un muro AB, que ya lo vimos anteriormente, la fricción se extiende hacia una profundidad infinita y los esfuerzos efectivos principal vertical son los elementos que utilizamos para calcular el círculo de Moore. La razón del esfuerzo efectivo A respecto al esfuerzo efectivo O se llama coeficiente de presión de tierra de Rankine, casu A, y la calculamos con esta fórmula, donde vamos a tener el esfuerzo efectivo activo entre el esfuerzo efectivo O puede ser igual a la tangente cuadrado de 45 menos el peso específico entre 2. Vemos lo que es el estado pasivo de Rankine. El estado pasivo de Rankine se encuentra ilustrado en la figura anterior, como ya vimos acá. Vemos un muro sin fricción que se extiende a la profundidad infinita y la condición inicial sobre el esfuerzo del elemento se encuentra presentada por los cálculos que vemos en el círculo de Moore acá. La derivación es similar al estado activo de Rankine, donde mi esfuerzo efectivo P, pasivo, va a ser el esfuerzo efectivo su cero multiplicado por el tangente cuadrado de 45 más phi entre 2. Y eso va a ser mi derivación para el estado pasivo de Rankine. Efecto de ascendencia en el muro. En el análisis sabemos que es necesario un movimiento suficientemente grande para alcanzar un estado de equilibrio plástico. Sin embargo, la distribución de la presión lateral de tierras contra un muro es muy influenciada por la manera en que el muro cede. En esta tabla vemos los valores típicos de delta LA, DH, delta LP y H. Eso para el estado pasivo, para el estado de Rankine, perdón, tanto activo como pasivo. Vemos el tipo de suelo, cuánto vale el L activo entre el H y cuánto vale el L pasivo entre H. Aquí estamos viendo lo que es un diagrama de presión lateral de tierra contra muros. Esta es la variación de la magnitud de la presión lateral de la tierra con inclinación del muro. Aquí estamos viendo la presión de la tierra y la inclinación del muro. La presión activa, la presión en reposo, perdón, la presión pasiva, que es este lado, la presión en reposo y la presión activa. Aquí vemos lo que es un diagrama de distribución que sirve para plasmar la distribución de los esfuerzos, tanto activos como pasivos, en un muro. De este lado acá se encuentra lo que es el lado pasivo y de este lado lo que es el lado activo. Vemos la presión en poros, la presión horizontal total aquí activa, y aquí vemos la presión horizontal total pasiva. Vemos lo que es el relleno de un suelo sin cohesión en una superficie horizontal del terreno.
Bien, aquí está mencionando lo que es el caso activo. Como vimos en la figura, el muro de retención de un suelo sin cohesión que tiene una superficie del terreno horizontal. Para ello el peso específico y el ángulo son en función del suelo. El caso activo, perdón, lo podemos calcular como el esfuerzo activo va a ser igual a mi esfuerzo efectivo activo igual a K sub A, donde K sub A es el coeficiente activo de Rankine, multiplicado por el peso específico del suelo, la profundidad Z. Para este, C es igual a 0. Vemos que para determinar la fuerza total activa, utilizamos esta fórmula. Un medio de el coeficiente de presión activa multiplicado por el peso específico multiplicado por la altura al cuadrado. Aquí estamos viendo un diagrama de distribución de presión de un muro de retención. En este lado de acá vemos el lado activo y de este lado acá vemos el lado pasivo. En el caso pasivo, la distribución de presión lateral contra un muro de retención, como vemos en la figura anterior, la altura en un muro de altura h, el lado pasivo de Rankine, como ya mostramos, a una profundidad z. Se calcula con esta fórmula. El esfuerzo pasivo va a ser igual al esfuerzo efectivo pasivo multiplicado, eso va a ser igual a el coeficiente de presión pasivo de Rankine multiplicado por el peso específico multiplicado por la altura h. Y aquí vemos lo que es para la determinación de la fuerza total pasiva, que se hace similar que como hicimos con el lado activo. Lo único que vamos a utilizar acá va a ser el Kp en vez del Ka, donde el Kp es el coeficiente de presión pasiva del suelo de Rankine y el activo, como ya mencioné, es el coeficiente de presión activa de Rankine. Aquí estamos viendo una distribución de presión pasiva de tierra de Rankine contra un muro de retención. Ese es mi muro de retención. Vemos lo que es la cuña de falla, el nivel de agua freático. Y aquí vemos cómo se van distribuyendo los diferentes esfuerzos. Vemos nuevamente lo que es una distribución de presión activa de Rankine contra un muro de retención de relleno en un suelo cohesivo. Vemos la cuña de falla, la altura del muro, vemos el ángulo y aquí vemos la profundidad Z. Caso pasivo. Aquí vemos lo que es un diagrama para el lado pasivo de la presión de Rankine. La figura muestra un muro de retención considerado una presión pasiva de Rankine con una profundidad Z. Aquí vemos la fórmula que vamos a utilizar dependiendo de cómo va variando la profundidad de Z y los diferentes estratos, teniendo en cuenta que cada vez que cambiemos de un estrato deberemos hacer lo que es la transición. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice: de la figura que vamos a ver a continuación, se muestra un muro de retención sin fricción. Determine la fuerza activa después que ocurre la grieta de tensión y cuál es la fuerza pasiva. Nos están dando acá lo que es el ángulo, que es un ángulo de 26. Con él podemos determinar el K sub A con la fórmula 1 menos el seno del ángulo entre 1 más el seno del ángulo, en este caso da 0.39. Luego utilizamos esta ecuación de acá. El esfuerzo efectivo activo va a ser igual al esfuerzo activo, y eso es igual al K activo, que ya lo calculamos, multiplicado por el esfuerzo pasivo, por el esfuerzo sub 0, que eso es en reposo, restado con 2 veces C multiplicado por la raíz de K sub A. Esta es la figura de mi muro. Aquí estamos viendo el peso específico del muro, vemos el ángulo y vemos que nos están dando el C o la cohesión de 8 kN entre metro cuadrado. Nos están dando además la carga distribuida uniformemente de 10 kN sobre metros cuadrados. Aquí estamos viendo los diagramas, cómo nos quedarán. Aquí tenemos los cálculos.
Primero las hacemos para un Z igual a 0. Sustituimos en la fórmula del esfuerzo efectivo activo. Luego hacemos lo mismo para un suelo con para una profundidad de 4 metros. Después hacemos el diagrama de distribución, como vimos en la figura. Después de que ocurre la grieta, entonces empezamos a calcular lo que es la presión activa como un medio de 4 menos Z. Y aquí empezamos a formularlo, donde 4 menos Z me da 2.96 y eso lo multiplicamos por 1731, que es esta parte acá, es decir, mi Z a 4 metros. Calculamos luego en el caso pasivo con el mismo ángulo, por esta vez la fórmula va a ser 1 más el seno del ángulo entre 1 menos el seno del ángulo. Calculamos entonces el esfuerzo efectivo pasivo con esta fórmula. Sabemos que eso es igual a 2 por la raíz cuadrada de Kp, que ya lo tenemos, por la cohesión. Luego de ello podemos proceder a hacer lo que es la determinación de la fuerza pasiva con esta, dando el resultado 512 kN/m. Bueno, ahora vamos a ver lo que es capacidad de cargas y asentamiento. La capacidad de carga y asentamiento en la parte inferior de una estructura se la denomina generalmente cimentación, y su función es transferir la carga de la estructura al suelo sobre el cual descansa. Vemos que existen dos fallas: la falla general, que se produce en arcillas duras y arenas, y la falla local, que es en arcillas sensibles o blandas, o arena suelta. Aquí estamos viendo lo que es la capacidad de carga superficiales con sus respectivas gráficas. Capacidad de carga en función de asentamiento. Consideramos una franja de cimentación, es decir, una cuya longitud teórica infinita se encuentra descansando sobre una superficie de arena o de un suelo cohesivo firme, como se muestra en las figuras anteriores. Si la carga es aplicada gradualmente a la cimentación, el asentamiento aumentará. Aquí estamos viendo cómo se calculan este tipo de falla. Como ven, donde B es el ancho de la cimentación y L es la longitud de la cimentación. Cuando L es mayor que B, procedemos para las cimentaciones cuadradas a utilizar como B es igual a L. Para cimentaciones circulares, B es igual a L y el diámetro. Entonces, B asterisco va a ser igual a B. Aquí estamos viendo un gráfico de modos de falla de cimentación sobre una arena según Bessey. Vemos lo que es la falla cortante por un punzonamiento, la falla cortante local y la falla cortante general en función de este ábaco. La teoría para capacidad de carga. La teoría de capacidad de carga de Terzaghi establece una presión máxima que se calcula con esa fórmula que vemos aquí, donde NC, ND y N específico son factores de carga que se obtienen como coeficientes adimensionales, donde dependen del ángulo. La teoría de Terzaghi plantea que se utiliza generalmente para arcillas duras y arenas densas, y el corte local se produce en arcillas sensibles o blandas y arenas sueltas. La teoría de capacidad de carga de Terzaghi no se toma en cuenta para esfuerzos desarrollados sobre un suelo que se encuentra muy profundo. Por eso aparece lo que es la teoría de capacidad de carga de Meyerhof, la cual se utiliza para determinar este tipo de suelos con las cimentaciones cuando se encuentran a grandes profundidades.
En este caso, para cimentaciones largas, que se supone un deslizamiento con una falla de cimiento que tiene, como se muestra en la figura acá. Teoría de capacidad última de carga. Terzaghi fue el primero en presentar esa teoría para evaluar la capacidad de carga de cimentaciones, la cual dice que si una cimentación es superficial y la profundidad, como muestra aquí en la figura, de la cimentación es menor que 0, de una cimentación se define como cimentación superficial. Aquí estamos viendo una figura donde muestra la falla de capacidad de carga de un suelo bajo una cimentación rugosa continua con un peso específico. Vemos el peso específico del suelo, nos dan la cohesión del suelo y el ángulo de fricción. Aquí estamos viendo lo que es la cimentación, que se encuentra a una profundidad de F, donde Q a esta profundidad se va a tomar como el peso específico multiplicado por dF, donde dF es la parte aquí superficial donde va a empezar la carga de la cimentación. Los triángulos que se forman, aquí una explicación de la figura anterior, vemos que se forma un triángulo ACD. Este triángulo se encuentra bajo la cimentación y la zona de corte ADF y CDE. ADF y CDE. Esas son las zonas de corte. Las dos zonas representan las pasivas triangulares de Rankine. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para determinar el Q sub U, es decir, la carga que soporta la estructura, por así decirlo, que soporta el suelo, perdón, la capacidad de carga del suelo, donde vamos a determinar lo que es el CNC, el QNC, el B, el N, peso específico, eso para una cimentación de franja. Para ello vamos a emplear la siguiente fórmula. Esta fórmula la vamos a utilizar para calcular lo que es el NQ, que es tangente cuadrado de 45 más el peso específico entre 2. Eso va a ser multiplicado por E elevado a pi por la tangente del ángulo, y vamos a utilizar NC, que es en función del ángulo, también tomando el valor de NQ. Aquí vemos nuevamente la fórmula que vamos a utilizar para las extensiones de carga de última carga. Capacidad última de carga neta va a representarse como la capacidad última de carga menos la carga. La capacidad de carga de última de carga se define como la presión última por área unitaria de una cimentación soportada por un terreno, soportada por un suelo en exceso, y una presión causada por un suelo alrededor del nivel de cimentación. En este esquema acá vemos lo que es la modificación de la ecuación de la capacidad de carga de un nivel de agua, donde tenemos que hacer diferentes casos. Un caso 1 por encima del nivel de agua freático y un caso 2 por debajo del nivel de agua freático. Aquí vemos la tabla 11.2 con la que vamos a determinar los valores de FC, los diferentes F que vamos a utilizar en general. Luego vemos lo que es capacidad de seguridad, el factor de seguridad, que es la capacidad de carga admisible de la cimentación. A eso se le aplica un factor de seguridad FS. Para ello vamos a utilizar la carga admisible, va a ser igual al Q sub U, que ya lo vimos como lo determinamos anteriormente, entre el FS. Esto se utiliza para ver si el suelo va a soportar o no la carga. Cimentación con carga excéntrica. Para esto vamos a utilizar lo que son esta fórmula de Q máximo y Q mínimo. Hay varias situaciones donde la cimentación se encuentra sometida a momentos que además de la carga vertical en base a un muro de retención, la distribución de presión de cimentación sobre un suelo y la presión normal como vemos acá.
Aquí vemos esta fórmula donde el Q, este Q representa la carga vertical total y M representa el momento sobre la cimentación. Vemos lo que es un asentamiento inmediato, donde la cimentación superficial es sometida a una fuerza neta unitaria, Q sub 0, y sea una relación con el módulo de Poisson. Aquí vemos en estas imágenes lo que es un perfil de asentamiento inmediato de presión de arcilla, y aquí abajo vemos lo que es también una cimentación flexible cimentada rígida. Contacto en la arcilla, cimentada rígida. Asentamiento inmediato de cimentaciones sobre arcillas saturadas. Bien. Acá estamos viendo el asentamiento promedio de cimentaciones flexibles sobre el suelo de arcilla saturado con un módulo de Poisson MS de 0.5. En esas gráficas de acá vemos lo que es la arcilla saturada, nos dan el módulo de elasticidad, nos dan la carga uniformemente distribuida, nos dan la base y la longitud, nos dan la profundidad de la cimentación de F del punto donde está actuando acá. Además, vamos a ver lo que es esta fórmula, que es para determinar el asentamiento elástico, ¿verdad que sí? Como ya vimos anteriormente. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí nos dan una cimentación cuadrada de una columna que va a ser construida sobre un suelo de arenoso y tiene que tomar una carga admisible de 150 kN. La profundidad de la cimentación es de 0.7 metros. La carga se encuentra inclinada 20 grados con respecto a la vertical, como vemos acá. Y la figura, en esta figura de aquí, la representación la resistencia de penetración estándar NF nos la dan acá y procedemos a calcular. Vamos a suponer un peso específico de un suelo de 18 kN/m². Determinamos el ancho de la cimentación, utilizamos la tabla y entonces vamos a calcular lo que es la resistencia de la penetración, que deben corregirse en la ecuación. Para ello utilizamos la ecuación de Liao y Whitman en la tabla 8.4. Luego procedemos a calcular lo que es el Q, donde Q va a ser Q sub U va a ser igual a Q sub NQ por F sub Q, como vimos anteriormente, cómo calcularlo. Para ello vamos a determinar Q. Q va a ser igual a la profundidad donde está actuando multiplicada por el peso específico. Vamos a tener aquí un peso específico de 18, esta es la profundidad donde se encuentra actuando, como vemos acá. Vamos a ir a la tabla 11.1, tomando los 30 grados que nos están dando en el ángulo de fricción, y vamos a tomar lo que es NQ y N efectiva. Luego vamos a ir a la tabla 11.2 y vamos a proceder a calcular los F. Teniendo los F y estos N, vamos a proceder a calcular lo que es mi Q sub U, donde mi Q sub U, como vimos aquí, va a ser igual a Q, que ya lo calculamos, a NQ, que lo conseguimos con la tabla, y a los F, que ya lo calculamos con la tabla 11.2 del libro de Brajadas. Esto va a ser sumado con 1 entre B, por el peso específico del suelo, que nos los están dando acá, multiplicado por mi B, esta base de acá, que nos las dan, y eso multiplicado por mi N específica, que la conseguimos en la tabla de Brajadas, multiplicado por los F's, que ya vemos cómo se consiguen. Luego de realizar todos esos cálculos, vamos a tener un resultado de 150 sobre b cuadrado. Ese b cuadrado lo vamos a proceder a determinar despejando la ecuación. 150 entre b cuadrado va a ser igual a 73.73, como vemos acá,
más 14.89 sobre B más 4.43 entre B. Despejando eso me da que B, es decir, la base de la cimentación, tiene una longitud de 1.3 metros.